El caso del Mencho da un giro inesperado y surgen sospechas. ¿Está vivo? Todo da un giro inesperado y surgen las sospechas. ¿Todo es una estrategia oculta, motivada por los intereses de las altas esferas? Hay historias que parecen haber terminado, hasta que un detalle las vuelve a abrir. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el caso del Mencho. Aquí en este relato te voy a informar de qué manera se generaron todas estas sospechas. Si esto ya te está generando dudas, comenta en los comentarios dudas y quédate hasta el final. Ahora mismo no olvides suscribirte y darle tu like al vídeo, porque lo que viene a continuación no solo cuestiona la versión oficial, la pone completamente en posible evidencia. Durante días, la versión que circulaba parecía clara. Un operativo en Tapalpa, Jalisco, había cambiado el rumbo de todo. Se hablaba de un momento decisivo, de un punto final que muchos llevaban años esperando. Pero lo que parecía el cierre comenzó a desmoronarse poco a poco. Porque después del operativo no llegó la claridad, llegó el silencio. Y no un silencio cualquiera, sino uno extraño, incómodo, cargado de vacíos que nadie ha logrado explicar completamente. Las primeras horas tras el operativo estuvieron llenas de versiones. Algunas afirmaban una cosa, otras algo completamente distinto. Pero conforme pasaron los días, en lugar de confirmaciones firmes, lo que empezó a aparecer fueron dudas, detalles que no coincidían, tiempos que no encajaban y sobre todo, una ausencia total de pruebas concluyentes. Eso fue lo que encendió todo. Porque cuando un evento de ese nivel ocurre, lo normal es que existan evidencias claras, información precisa, una narrativa que cierre cualquier espacio a la duda. Pero aquí ocurrió lo contrario. El caso se volvió más confuso con el paso del tiempo. Y en medio de esa confusión, comenzó a crecer una pregunta que nadie esperaba volver a escuchar. ¿Sigue vivo? No es una suposición cualquiera, es una duda que nace de inconsistencias, de versiones que cambian y de un operativo que, en lugar de aclarar todo, dejó más interrogantes que respuestas. Lo más inquietante es que nadie ha podido cerrar esa pregunta. Y mientras eso ocurre, la historia sigue abierta. Todo comenzó la noche del operativo en Tapalpa, una zona que, hasta ese momento, no estaba en el centro de atención nacional. Se convirtió de repente en el escenario de uno de los movimientos más importantes en mucho tiempo. Vehículos, despliegues, coordinación, todo apuntaba a que algo grande estaba ocurriendo. Y durante las primeras horas, las versiones fueron contundentes. Se hablaba de un objetivo claro, de un resultado definitivo, de un momento que cambiaría el rumbo de la historia. Pero conforme pasó el tiempo, algo empezó a no encajar. Porque a pesar de la magnitud del operativo, no aparecieron pruebas claras, no hubo imágenes concluyentes, no hubo confirmaciones directas que cerraran el caso. Lo que sí hubo fueron versiones contradictorias. Algunas fuentes afirmaban una cosa, otras algo completamente distinto. Y en medio de ese cruce de información, comenzó a surgir una duda que nadie esperaba. ¿Realmente ocurrió lo que dijeron? Porque cuando un operativo de ese nivel termina, lo normal es que no haya espacio para interpretaciones. Pero aquí, todo parecía abierto. Si quieres saber qué pasó realmente en Tapalpa, deja en los comentarios la palabra Tapalpa y por qué este caso ha dado un giro que pocos esperaban. Y no olvides de suscribirte ahora en Ataque México y dejar tu like y quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente lo que creías saber. Eso fue lo que hizo que algunos comenzaran a analizar más a fondo lo ocurrido, a revisar los tiempos, los detalles, los movimientos, y lo que encontraron no fue claridad, fue más incertidumbre, porque cada dato que aparecía parecía abrir una nueva pregunta, y ninguna lograba cerrarse por completo. Te reto que si en este punto ya te genera curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que viene conecta directamente con lo que ocurrió esa noche. Con el paso de los días, las versiones comenzaron a multiplicarse, pero en lugar de aclarar el panorama, lo complicaron aún más. Porque no solo eran distintas, eran contradictorias. ¿Tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios y no olvides de suscribirte y darle like al video.
Algunas aseguraban que todo había terminado esa noche. Otras insinuaban que el objetivo no había sido confirmado, y lo más inquietante es que ninguna versión logró imponerse como definitiva. Eso fue lo que cambió todo, porque cuando múltiples versiones conviven sin una confirmación clara, la duda deja de ser una posibilidad y se convierte en el centro del caso. Además, comenzaron a surgir detalles que no habían sido mencionados al inicio. Movimientos posteriores al operativo, decisiones que no parecían encajar con un cierre definitivo y un manejo de la información que generaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué tanto silencio después de algo tan importante? ¿Por qué no hay una confirmación contundente? ¿Por qué las versiones siguen cambiando? Esas preguntas empezaron a repetirse, y con cada repetición, la duda crecía. ¿Sigue vivo? Ya no era una teoría aislada. Era una posibilidad que muchos comenzaban a considerar seriamente. Entonces aparecieron los indicios. No como pruebas definitivas, pero sí como señales difíciles de ignorar. Detalles posteriores al operativo que no coincidían con un desenlace cerrado. Cambios en ciertos movimientos que sugerían que algo más estaba ocurriendo. Nada era concluyente por sí solo, pero en conjunto, todo comenzaba a apuntar en una dirección distinta, una dirección que no coincidía con la versión inicial. Eso fue lo que elevó la tensión, porque cuando los indicios no encajan con la historia oficial, la percepción cambia, y la duda se vuelve inevitable. Cada nuevo elemento parecía reforzar la misma idea, no de forma directa, pero sí constante, como si algo no hubiera terminado realmente, como si el operativo hubiera sido solo una parte y no el final. Y entonces la pregunta regresó, pero esta vez con más fuerza que nunca. ¿Sigue vivo? Al final, todo se reduce a lo mismo. Un operativo importante, versiones que no coinciden, falta de pruebas concluyentes y un silencio que sigue sin explicarse. Ese conjunto es lo que mantiene el caso abierto, porque cuando no hay confirmación definitiva, la historia no se cierra, se transforma. Y en este caso, se ha transformado en una duda que cada vez toma más fuerza. ¿Sigue vivo? Nadie ha podido responder con certeza. Pero lo más inquietante es que tampoco nadie ha logrado descartarlo completamente. Y eso lo cambia todo, porque significa que lo ocurrido en Tapalpa podría no haber sido el final, sino solo una parte de algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios tu opinión al respecto y no olvides de suscribirte ahora a Ataque México, deja tu like y no te vayas, porque esta historia sigue abierta y lo que viene podría ser aún más impactante. Cuando una historia no tiene cierre, el silencio se convierte en la parte más importante. Y en este caso, ese silencio sigue presente, porque lo que ocurrió en Tapalpa no resolvió todo, solo dejó una pregunta más grande. Y hasta que esa pregunta no tenga respuesta,